Muy buenas noches, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en estas primeras horas del sábado. Sea un feliz sábado para cada uno de ustedes. Vamos a tener un estudio hoy interesantísimo, y yo diría que trascendental para la vida cristiana. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y de encontrar en ella la solución para nuestros problemas. Te pido que bendigas a mi hermano, a mi hermana que en este momento se están preparando para participar de este estudio también con nosotros. Permite que tu bendición nos alcance a través del poder de tu palabra, que seamos transformados y llenos de esperanza, que seamos restaurados y llenos de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la meditación de esta noche se titula No te pierdas la gran cena. Hay un evento glorioso que está por realizarse muy pronto y es mi propósito, mi objetivo en esta noche, que tú no te pierdas este evento magno. Pero ¿será que hay posibilidades de perderse esta fiesta? Incluso los que han sido invitados pueden perderse esta celebración. De eso vamos a hablar un poco en esta hora. Jesús, mis hermanos, mis amigos, ha sido, es y será el más grande maestro que el hombre pueda haber tenido jamás. Jesús se aprovechaba de todo lo que nos rodea para darnos alguna enseñanza y llevarnos a la Biblia, al conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Él usaba la naturaleza, el lugar donde se encontraba, la cultura o las costumbres del lugar, los hechos que habían ocurrido y que eran del conocimiento de todos. Incluso utilizó hasta enseñanzas erróneas que creían los judíos de ese tiempo, y de allí le sacaba grandes verdades en cuanto a la salvación, como es el hecho del rico y Lázaro. Todo era útil para él a la hora de enseñar. La higuera estéril es un ejemplo allí en Mateo 21:18. Las fiestas o celebraciones de una boda judía, como lo podemos ver allí en Mateo 25:1 con las 10 vírgenes. El buen samaritano, en la página 462 del Deseado de toda la gente, nos muestra que era un hecho, un acto conocido por todos que había ocurrido. De hecho, ahí mismo se dice que el sacerdote y el levita que habían participado en esta historia del hombre que había sido asaltado, estaban allí escuchando a Jesús hablando precisamente de este evento. Y también, como decíamos, el rico y Lázaro, y también el hijo pródigo. Son historias que manejaban ellos allí, parábolas que ya tenían, y Jesús le hace algunos ajustes y les muestra la verdadera gracia de Dios a través de esta nueva versión que les estaba enseñando a los judíos. Pero hoy vamos a estudiar una experiencia de Jesús en la cena de un gobernador fariseo. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, vamos a leer allí en el versículo 2. Vamos a empezar por el 1. Dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Es decir, que aunque eran invitados por un fariseo, era una oportunidad que tenían ellos para estar cerca de él, para acecharle. Y ahí en el versículo 2 dice: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Es decir, que ellos estaban tratando de hacer una trampa. Habían invitado a Jesús a la cena, y allí se encontraba este hombre que tenía este problema en su cabeza. Y entonces Jesús siempre veía todo como una oportunidad para el servicio, para glorificar a su Padre. Dice el versículo 3: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Qué cosa interesante. Jesús hace esta pregunta para entrampar precisamente a aquellos que querían entramparlo. ¿Por qué? Jesús no está hablando de trabajo.
Jesús no está hablando de labores. Jesús está hablando de hacer el bien, del verdadero propósito por el cual se instituyó el sábado, se creó el sábado. Jesús fue condenado por toda esta gente, por las obras que hacían. Pero en el fondo de sus corazones ellos sabían que la verdadera teología del sábado es hacer el bien en ese día. Jesús no vino a abolir el sábado, Jesús no vino a violentar o pisotear la ley de Dios. Él vino a darle el verdadero concepto, el verdadero principio del por qué se había dado ese día a los hombres en Génesis. Ahora viene a decirle a los judíos que estaban guardándolo de una manera equivocada, que se habían inventado un grupo de leyes, se habían perdido el verdadero espíritu del sábado, el verdadero sentido, el verdadero propósito. A través de todas esas rigurosas leyes que habían establecido, habían perdido el gozo, el, el placer, como dice en Isaías 58, si le llamares delicia, la delicia del sábado, la estaban perdiendo por esas cargas humanas que no solo estaban agobiando sus vidas, sino que estaban alejándose del verdadero propósito de Dios. Y ahora Jesucristo no les habla de trabajo el sábado. Les dice, ¿es lícito hacer el bien o el mal? ¿Qué ustedes creen que se debe hacer en este día que Dios nos ha dado? Yo estoy seguro que el sábado en ningún día fue creado para hacer el mal. Y lo cierto es que el sábado precisamente es un día apropiado para hacer el bien. De hecho, el reposo es un bien para nosotros. Pero además, cuando revisamos todos los milagros, todas las bendiciones que Jesucristo dejó sobre las personas y para nosotros como testimonio en la Biblia, fueron en sábado, hermanos. El sábado es un día de restauración, el sábado es un día de comunión, el sábado es un día de crecer en la gracia y de contemplar el amor poderoso y la gracia misericordiosa de Dios. Y ahora Jesús le hace esta pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? Porque Jesús estaba viendo algo interesante que estaba ocurriendo. Viendo Jesús que los principales estaban más preocupados por ocupar los lugares importantes a la mesa que la enfermedad de alguien que se encontraba allí. Los fariseos estaban más preocupados por en qué lugar se iban a sentar en la mesa que por aquel enfermo que tenían allí. Y ahora Jesucristo quiere darle una lección importante de vida a estas personas. Jesús quiere entonces mostrarle a ellos dónde es que se encontraba la verdadera grandeza y el peligro que estaban corriendo por vivir de esa manera. Vamos a leer nuevamente el versículo 7. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole. Ahora Jesús les quiere contar una parábola, porque no solo se preocupó por este enfermo, sino que lo sanó. Y además entonces al sanarle, les da también unas lecciones de cómo comportarse y conducirse correctamente. Por ejemplo, en el verso 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Imagínense ustedes, es posible que en algún día festivo, en alguna actividad que alguien haya realizado, tú hayas sido invitado a una cena, a un banquete, por esa razón, o tú mismo lo hayas organizado en tu propia casa. Vivimos en un país donde el alimento es pues lo más fácil que se consigue acá. Si hay algo en lo que no hay problema en este país es precisamente con el alimento. Usted puede comer lo que usted decida. Eso fue algo que me impactó aquí cuando llegué.
Aquí tienen la comida mala y la comida buena. Y usted es quien escoge si va a comer la buena o comer la mala. Hay otros lugares del mundo, como mi país, donde usted tiene que comer lo que aparezca. Pero aquí tenemos la virtud o la bendición de llegar a un lugar y usted puede escoger si va a comer mal o si va a comer bien. Y lo cierto es que cuando vamos a alguna actividad, organizamos alguna cena, nos damos cuenta que somos privilegiados, que aquí pues podemos comer y organizar y preparar lo que usted quiera, lo que usted sueñe, lo que usted desee. Usted hoy quiere comer algo y sale y lo consigue, lo encuentra. Y ahora esta persona que estaba allí frente a este banquete, dice, si estamos aquí en esta fiesta, seguramente pensó, si estamos aquí en esta fiesta y estamos comiendo toda esta maravilla, ¿qué será comer en la cena que se preparará para nosotros en el reino de los cielos? Este hombre hace una pregunta que es interesante, que lo pudiéramos hacer tú y yo ahora. ¿Cómo será la cena que nos van a presentar allí en la celebración de las bodas del Cordero? Apocalipsis 19 nos dice, bienaventurados los que son invitados a estas cenas. Así que si somos dichosos, si somos felices los que podamos estar en esa cena, imagínense, una de las maravillas será también por lo que vamos a comer, ¿verdad? Claro, una es porque vamos a estar con Jesús por siempre, ¿no? Porque será el comienzo de una vida nueva, sin sufrimiento, sin angustia, sin el pecado atacándonos, asediándonos, pero también por lo que vamos a comer allí. ¿No has pensado nunca en eso? Yo sí he pensado en eso. ¿Qué será lo que voy a comer? ¿Qué será lo que vamos a comer en esa mesa enorme? Y Jesús mismo nos va a servir. Sería bueno que pensaras un poco en eso, porque te llenaría de gozo, de esperanza, de motivación, ¿verdad? Todos los manjares que comemos aquí, ni siquiera allí en esa cena, pues ni siquiera podríamos enumerarlo, ¿verdad? Todos tan ricos como pobres tendrán derecho a participar de esa cena y a comer de lo mismo. Todo el que logre llegar a esa cena, no importa su condición en esta tierra, todos vamos a comer la misma maravilla que se va a servir para todos por igual. Tendremos el privilegio de que el mismo Jesús nos servirá. ¿Se imaginan? Nuestros enemigos, la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la separación, el hambre y la miseria, el pecado, nos mirarán de lejos y ya nunca más tendrán potestad sobre nosotros. Como lo dice Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores. Ahora mismo toda esta gente que te agobió, todos estos eventos que te agobiaron en esta vida, te mirarán de lejos, pero no podrán tocarte ya nunca más, porque nunca más padecerás de enfermedad, de angustia, de hambre, de dolor, de muerte, de enfermedad. Nunca más. Por eso es que el ángel seguramente en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es un lindo privilegio, es un verdadero regalo, es un verdadero premio poder estar en esa cena. He aquí la confirmación de que el Dios que no puede mentir está feliz de recibirnos en esta gran cena y de que ya ha hecho todos los arreglos necesarios para que tú y yo estemos allí. Eso es lo maravilloso de Dios. Cuando vamos al Génesis, a la creación, nos damos cuenta de que cuando el hombre vino a la vida, ya todo estaba preparado para su sustento, para su alimento, para su desarrollo incluso. Todo estaba listo. Solo era extender la mano y tomar de los árboles las frutas, de las plantas, las semillas. Todo estaba preparado. Pues así mismo es con esta gran cena. Cuando lleguemos allí, usted y yo no tenemos que preparar nada. Todo ha sido preparado eventualmente. Hoy ya está todo listo, esperando por ti y por mí. Pero hay una realidad que no puedo dejar de anunciarte. Existen dos obstáculos que pueden impedir
que tú y yo disfrutemos de esta maravillosa bendición. Y ese es el propósito de esta meditación, porque Jesús le explicó en esta cena a esta gente, sobre todo a esta persona que se quedó entusiasmado al ver los manjares que habían y pasó a otra dimensión y empezó a analizar, a pensar cómo será la cena en el reino de los cielos. Y ahora Jesús le dice, bueno, además de maravillosa, hay algo más importante. Hay dos cosas por las que tú y yo podemos perder la posibilidad de estar en esa cena. Y yo quiero que atiendas muy bien a partir de ahora, porque yo no quiero que te la pierdas. Y yo quiero que descubras junto conmigo ahora aquí cuáles son esos dos obstáculos que pueden impedir que tú y yo participemos de esta cena. Porque yo quiero que tú alcances que tú, este premio, que tú llegues a ser de esos bienaventurados que pueden estar allí pues sentados a la cena. Vamos a ver allí el primer obstáculo. Vamos a leer allí en el versículo 16. Dice, entonces les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Nota esto porque es muy interesante lo que te estamos diciendo aquí en este texto, lo que estamos leyendo en este texto. Dice que la invitación era para muchos. ¿Hay espacio para cuántos? Para muchos. De hecho, Juan 3:16 dice que es para, la oportunidad es para todo aquel que en él cree. Así que muchos podría generalizarse y aumentarse de nivel diciendo todos. Jesús invita ¿a cuántos? A todos. Esa es la grande oportunidad. Porque de tal manera amó ¿a cuántos? Al mundo. Que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. Es decir, que estos muchos es una gran cantidad. Son muchos los invitados. Pero hay algo interesante. Dice, y a la hora de la cena, versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Qué interesante. Cuando todo esté listo, seremos llamados. Tú y yo no tenemos que hacer nada, no tenemos que preparar nada. No va a ser una fiesta de traje. Mira, yo traje el flan, yo traje la ensalada, yo traje... No. Todo va a estar listo. Tú no tendrás que llevar nada. Ya dice ese texto, el versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Esto se me parece al llamado aquel que va a hacer Jesús allí en el juicio de las naciones, en Mateo 25, donde le dice a las ovejas que están a su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese es el llamado que Jesús va a hacer. Venid benditos de mi Padre. La cena está preparada. Ahora hay algo interesante. Vamos a leer el 18 y el 19, que ahí es donde está el primer obstáculo para que tú y yo podamos participar de esta cena que ya está casi preparada. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. ¿Cuál es el primer obstáculo? Las posesiones, las riquezas materiales. El compromiso que hacemos tú y yo con lo material nos va a impedir cumplir con este compromiso espiritual, con este compromiso glorioso. Imagínese usted, si usted no va a participar de esta cena que Dios va a preparar para la celebración de las bodas, ¿qué bueyes o qué riquezas usted va a ver? Porque todo desaparecerá muy pronto aquí. Las mansiones, toda la obra humana que se ha realizado, las compañías, los autos, los aviones, todo va a quedar quemado, como dice Pedro en su carta. ¿Cómo es posible que todavía hoy nosotros estemos comprometiéndonos con las cosas materiales
cuando tenemos a la vista tan grande regalo. Sí, mis hermanos, este es el primero de los dos peligros. Y es un peligro porque generalmente todos nosotros, tú y yo, estamos poniendo nuestra vista en lo material, en nuestras necesidades físicas antes que las espirituales. Estamos a punto de perdernos la más grande de todas las bendiciones prometidas. Estamos en el lugar donde todavía hoy hay oportunidad de obtener todo lo que en nuestros países ni siquiera hayamos soñado. Y entonces nos estamos centrando en obtener esas cosas cuando tenemos a la vista una bendición superior. Compramos cosas que luego tenemos que trabajar como esclavos toda la vida para poder pagarlas. ¿No te has dado cuenta? Compramos una casa de 200 no sé cuántos mil para que la familia en nuestros países vean cuál es nuestro progreso. Pero lo que ellos no saben allá es que eso nos cuesta, que tenemos que trabajar ahora intensamente día y noche durante 30, 40 años, durante toda nuestra vida para poder pagar eso. Logramos negocios y compañías que luego nos roban el tiempo de pasar con la familia o en el servicio a Dios. ¿No lo crees? Aunque pertenecemos al reino espiritual de Dios, peleamos con todas nuestras fuerzas y talentos para obtener las cosas materiales que nos atan a este mundo que perecerá por el fuego. Esa es la triste realidad. Hermano, yo no te pido que hagas voto de pobreza. No es eso lo que te estoy pidiendo. Pero sí que le des el lugar que le corresponde a las cosas materiales y a Dios y sus promesas el primer lugar en tu vida. Ahora hay un segundo obstáculo del que Jesús nos habla aquí. Vamos a leerlo. Ahí en el versículo 20 dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Por qué no podía este? Acababa de casarse. Los compromisos y las relaciones. Los compromisos que estamos haciendo en esta tierra. Las relaciones con la gente con las que estamos negociando o interactuando en este mundo nos están comprometiendo, nos están atando. He visto gente, líderes de iglesia, que se atreven a violar las primeras horas del sábado, en el viernes, en la noche, porque están comprometidos con el dealer, con el jefe, con el patrón, con la compañía para la que trabajan. Y esos compromisos son un lazo de perdición que no nos están llevando a la riqueza o a la prosperidad, porque la riqueza y la prosperidad, tanto material como espiritual, tiene que provenir de Dios y no de tus patrones. Tu único compromiso debe ser con Dios. Tu relación debe ser con Dios. Y luego Él facilitará todo lo demás, como dice también allí en Mateo 6:33. Todas las cosas materiales vendrán por añadiduras. Este, mis hermanos, es uno de los obstáculos más poderosos que nos harán perder nuestra salvación eterna. He servido en lugares, como les decía, en iglesias donde incluso los líderes pisotean las horas sagradas del sábado porque tienen que entregar un trabajo comprometido. El compromiso con el mundo. Necesitamos resolver este problema. En el libro de Santiago hay un texto que deberíamos nosotros aprenderlo perfectamente. Dice en el versículo 4 del capítulo 4 de Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué Santiago dice esto?
Quizás por lo que también dice Mateo, ahí en el capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenéis que escoger si deseas estar hoy en la cena preparada por Jesús o vas a seguir tus compromisos con las riquezas materiales, con los compromisos humanos, que al final todo se va a perder cuando el gran evento para el que estamos invitados se efectúe. Ahí en Mateo 10, 37 y 38 hay otro texto interesante. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Jesucristo es pragmático en este texto. Es práctico, es tajante. Si amas alguna de estas cosas más que a mí, dice Jesús, no eres digno de mí. Y termina su enseñanza de una manera dura. Miren cómo vamos a terminar el sermón de hoy estudiando el capítulo 14, versículo 24 de la historia que estamos estudiando allí en Lucas. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Fíjate que no están diciendo aquellos que quedaron fuera de las invitaciones, no, de los invitados. Todos aquellos que cometieron el error de confiar en las riquezas materiales o de comprometerse en este mundo y tener relaciones con este mundo más profundas que las que tenían con Dios, no podrán gozar de la maravilla, como decía aquel que estaba sentado a la mesa. ¿Qué será comer el pan? ¿Qué será tomar ese alimento en el reino de los cielos? Dice Jesucristo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Mis hermanos queridos, es mi petición a ti hoy que en estas primeras horas de sábado tú puedas hacer arreglos, tú puedas prepararte, tú puedas romper con todo lo mundano y comprometerte con Jesús. Para que en este sábado puedas ver los milagros que Jesús va a hacer en tu vida y en los tuyos. Para que tú puedas disfrutar verdaderamente de un banquete en relación con Jesús en este día. Y de esta manera, para que tú te prepares para ese grande evento que está por venir. La cena de las bodas del Cordero. Ningún rebelde estará sentado en esa mesa. Ningún codicioso estará sentado en esa mesa. Es importante que tú decidas ahora mismo dónde vas a estar. Si con las cosas que perecerán o te estarás preparando para participar para esa fiesta, para ese banquete eterno. Es mi anhelo que tú y yo no faltemos a esa cita. Dios te bendiga. Feliz sábado.